lectura por el Evangelio de Juan, capítulo 11. Evangelio de Juan, capítulo 11. ¿Lo tenéis? Vamos a leer versículos diferentes, no vamos a leer todo el capítulo 11. Por eso quiero que estéis muy atentos, porque vamos a saltar de versículo en versículo. ¿Vais bien? Leeremos para que tengáis un poco en mente del 1 al 6, después iremos al 17, después al 25, y después estaremos leyendo del 38 al 40. Así que, si venís conmigo, vamos a leer Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo del 1 al 6, dice: estaba entonces enfermo uno llamado, ¿cómo? Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron, pues, las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Versículo 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Versículo 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este suceso que vemos aquí, donde vemos tu gloria, donde vemos tu buena mano, donde nos podemos identificar, Dios mío, Señor, con personas como Marta, como María, como Lázaro, pero que tenemos ese mismo Señor, el cual nos ama. Por eso te pido que tu Espíritu Santo venga en este día de una forma poderosa, para que podamos comprender quién eres tú y cuánto es tu amor por nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hace unas semanas compartimos el Salmo 63, ¿recordáis? Allí estaba David en una situación muy difícil, francamente casi inimaginable para nosotros. Está siendo perseguido por su mismo hijo Absalón, experimenta la traición de personas cercanas a él, sobre sus espaldas está cargada mucha responsabilidad, enemigos que lo maldicen en su propia cara, debe luchar con su propia carne para no tomar la justicia por su mano, el cansancio debido al terreno donde se encuentra, que es en el desierto, la escasez de recursos. Y dijimos que los componentes físicos y emocionales y espirituales a los cuales estaba sometido David eran de proporciones gigantescas. Tiene una gran presión. Y en medio de esta situación lo vimos como él se levanta con fe para buscar su esperanza, para buscar su refugio, para buscar su satisfacción. Y así pasa en nuestra vida. Aunque muchos de los que estamos aquí somos hijos de Dios, seguimos viviendo en un mundo caído, rodeado de personas pecadoras. Aún los resquicios del pecado moran dentro de nosotros. Mira, nuestro cuerpo se deteriora y también el de las personas que amamos. Enfermamos, enferman, la muerte asoma su cabeza. Y muchas de estas situaciones difíciles se amontonan a veces una
tras otra, muchas de ellas todas juntas, y todo esto lleva a nosotros a ejercer esa cosa, una gran presión en nuestras propias vidas. Y de ahí surgen estos vacíos de la vida. Situaciones donde no sabemos, nuestra mente comienza a pensar, nuestras cabezas andan sin descanso, nos ponemos a decir qué hacemos, qué buscamos, a dónde vamos. Las situaciones a veces nos sobrepasan, están fuera de nuestro control y comenzamos a sentir impotencia, comenzamos a sentir decepción. Incluso muchas veces la incertidumbre, la ansiedad y el miedo amanecen en nuestro corazón. Y entonces oramos y oramos con más fuerza y pedimos al Señor, pero parece que nuestra oración no traspasa el techo. Y entonces, querido, la espera se hace larga. La espera se hace larga. Y claro, como no vemos una solución rápida, porque vivimos en un mundo del microondas, que queremos dar una respuesta rápida, una solución rápida, pues muchas veces da lugar nuestro corazón a la ira o a la apatía, o intentamos evadir la situación por medio de los analgésicos que nos ofrece este mundo. Algunas veces, querido, parece que estamos buscando como una poción mágica, que aunque no cambie nuestra circunstancia, al menos mientras estamos pasando para ella, no suframos, no sintamos el sufrimiento. Quiero decirte algo, indudablemente, en medio de las situaciones que nos sobrepasan, todos, absolutamente todos, buscamos una esperanza. Todos. En la Escritura, la palabra en griego para referirse a esperanza es elpis. Proviene del verbo cuya raíz griega significa esperar, confiar, tener esperanza. En el contexto bíblico, elpis no es un deseo vago o incierto, como solemos decir en nuestros días, ojalá pase. Tampoco es una esperanza en la cual es lo mismo sí, lo mismo no. La esperanza bíblica es una expectativa confiada. Es una certeza anticipada de que algo bueno va a ocurrir. Ese algo bueno, subraya, es la gloria de Dios y el bien de su pueblo. Está basada en las promesas de Dios. Así que elpis tampoco se trata de una esperanza basada en las probabilidades humanas. Es decir, si compro un décimo de lotería, tengo la probabilidad de que me toque una entre 100.000. No, eso no es la esperanza que habla la Biblia. La esperanza que habla en la Biblia está basada en la fidelidad de Dios, en la fidelidad de Dios. Así que podemos preguntarnos, ¿en quién confiamos cuando tenemos un hijo rebelde que desafía abiertamente la voluntad de Dios? ¿A dónde acudo cuando de nuevo mi mal carácter sale a flote y recojo las consecuencias de mi extravío? Cuando yo empiezo a calcular las probabilidades, porque mi economía es escasa y le doy vuelta y veo que no llego a final de mes, ¿en quién confío? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿Dónde pongo mi esperanza cuando me encuentro en enfermedad, en una situación de enfermedad? Se suele decir un dicho cuando se está atravesando momentos difíciles a otra persona. Nosotros le decimos, mira, tú tranquilo, no te preocupes. Menos la muerte, ¿qué dice? Todo tiene solución. Y con esta frase parece que estamos diciendo, tranquilo, el tiempo traerá algo nuevo, solucionará tu situación. Lo mismo una jugada maestra de economía hará que suba mis ingresos. O lo mismo un nuevo profesional de la psicología va a dar en la tecla para que finalmente cambie mi carácter. O lo mismo viene un desarrollo dentro de la medicina para que pueda curar mi enfermedad. Pero yo quiero hacer una pregunta. ¿Y si encontramos a alguien que tiene la solución para la muerte? ¿No sería esta persona digna de confiar en todas las otras áreas de la vida? Imagínate, estás cayendo por un acantilado.
Y la única forma para no caer al suelo a una velocidad de 100 kilómetros hora es que alguien te sostenga. ¿A quién elegiría? ¿A una persona cuya fuerza puede levantar 10 kilos? ¿O una persona cuya fuerza puede levantar 200 kilos? La respuesta es obvia, ¿no? Si hubiera una persona que tiene el poder sobre la muerte física, sobre la muerte eterna, ¿no sería digna de confianza en todas las demás áreas? Si en lo más tiene poder, ¿no va a tener en lo menos poder? Jesús hizo en este pasaje una afirmación muy atrevida. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Esta afirmación solo puede venir de un mentiroso, de un lunático o de Dios. Pero nosotros cuando echamos una mirada hacia adelante y vemos la tumba vacía y a Jesús que se ha levantado entre los muertos, que se le aparece a sus discípulos, a más de 500, a Saulo, come con ellos, les enseña durante 40 días el reino de los cielos. Entonces nosotros decimos que Jesús ha sido declarado como Hijo de Dios, ¿sabéis qué? Por la resurrección de entre los muertos. Él es el yo soy. Él es Dios. Es el único digno de confianza. Pero a veces, queridos hermanos, nos pasa como a Marta y a María, las hermanas de Lázaro. Ellas en medio de esta situación sentían una gran presión y experimentaban como una especie de vacío. Y debemos decir que hay cosas en ellas que no saben bien. Y otras cosas que deberían saber mejor. Te lo vuelvo a repetir. El problema que tenían ellas es que había cosas que no sabían bien y cosas que necesitaban saber mejor. Y muchas veces nos pasa como a ellas, que tenemos unas cosas imprecisas acerca de quién es Jesús. Y esto hace que tengamos una esperanza terrenal, de pegatina, y que cuando vienen las pruebas, viene el desespero. Y entonces Dios tiene que tratar con nosotros. Dios tiene que tratar con nosotros. Así fue con Marta y con María, como vemos en este pasaje. Vamos a ver cómo trató Jesús con estas dos mujeres. Amén. La historia que se relata aquí comienza con 3 discípulos de Jesús. Son hermanos de sangre entre ellos. Marta, María y ¿quién más? Y Lázaro. Y todos se encuentran en una situación muy delicada. La muerte ha asomado su cabeza en forma de enfermedad. La enfermedad que tiene Lázaro es muy grave y junto a él también hay unas hermanas que sufren al ver a Lázaro sufrir. Así que no es un simple resfriado lo que tiene Lázaro. Tampoco es una gripe semanal y tampoco una enfermedad que si pasa el tiempo se va a poner mejor. No. Parece indicar que a Lázaro le ha alcanzado una enfermedad muy grave y galopante. Rápida, pero en cierto sentido, a Marta y a María esa enfermedad le ha tocado y le ha tomado también el alma. ¿A nadie le gusta sufrir? ¿Sí o no? A nadie. No está en nuestro diseño original. No hemos sido creados para sufrir. Pero, querido, a nadie le gusta sufrir, pero ver sufrir a uno que tú quieres, pues no sé qué es más difícil. Es un auténtico terror. Aún más si tú estás viendo a la persona sufrir y no puedes aliviar de ninguna manera su sufrimiento. Yo creo que todos en alguna ocasión hemos experimentado ver cómo personas están sufriendo que amamos tanto. Cónyuges, hijos, padres, amigos. Algunas veces incluso deseamos que seamos nosotros los que sufrimos en vez de ellos. De modo que la situación de Lázaro es dolorosa, pero la situación de Marta y María también es muy dolorosa. Finalmente es como que todos están enfermos. Lázaro está enfermo físicamente, pero ella está enferma emocionalmente. La muerte está allí. En el versículo 2, el escritor da un detalle muy importante, fíjate bien, sobre una de las mujeres que está sufriendo. ¿Se llama cómo?
María. ¿Y qué dice el escritor ahí? ¿Quién era esa mujer? La que derramó el perfume y después enjugó los pies con sus cabellos. Esta mujer que está ahí no es una mujer cualquiera, es una mujer piadosa, es una mujer que ama a Jesús. Fíjate en el versículo 3 también lo que dice. Marta y María manda a Jesús a llamar y que dice, Señor, Señor, el que amas. O sea, Lázaro que está ahí no es uno cualquiera, es uno que ama a Jesús. Así que los que aman a Jesús están sufriendo. Y los que Jesús ama están sufriendo. Esto era algo que no entendían los amigos de Job. No le llegaba a su mente, en su estructura mental. ¿Cómo un justo podía sufrir? Ellos pensaban que el sufrimiento y todo sufrimiento es siempre resultado del pecado de uno mismo. Elifaz de Temán, uno de los amigos de Job, le dijo, a ver, Job, deja de excusarte. Y le dijo, recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los restos? Como yo he visto, los que harán iniquidad siembran injuria y eso misma cosechan. Buen amigo tenía. Pero es que tenía otro amigo que se llamaba Sofar Naamita y le dice, Dios te da menos de lo que tu iniquidad merece. ¿Cómo te queda? Sin embargo, el testimonio de Job muestra que los justos también sufrimos. Aquellos que aman al Señor también pasan por dificultades. Y también como los otros mortales, necesitamos poner nuestra confianza en alguien, Y los que aman al Señor también esperan algo. Confían en alguien, tienen expectativas, tienen certezas en sus corazones. Estas mujeres saben dónde tienen que buscar, saben a quién hay que llamar, saben a quién hay que esperar. Ellas no van a buscar al primer curandero de turno en la aldea. Ellas tampoco dicen, bueno, vamos a esperar que el ángel venga, ese ángel que viene allí en el estanque de Betesda, remueva las aguas y a ver si llega Lázaro el primero y es sano. No. Estas mujeres han ido a buscar a Jesús. Se dan cuenta de la gravedad del asunto y mandan a llamar a su señor amante. Ellas reconocen que éste tiene poder sobre la enfermedad que padece su hermano. Así que ellas tienen un deseo noble, un deseo lícito de que su hermano sea restaurado, sea sanado y de nuevo pueda estar allí con ella viviendo sin esa enfermedad. Pero claro, Jesús está en otra Betania. Jesús está al otro lado del Jordán, en la región de Perea. Así que las manda a llamar, pero ¿sabéis cuántos kilómetros había de allí a allí? 30, 40 kilómetros. Mira, en este tiempo no había teléfono, ni WhatsApp, ni nada de eso, ni mensajería instantánea, ni automóviles de vapor. Para llegar allí, un día, según la ruta que cogiera, más o menos el viaje. Así que Lázaro tiene una enfermedad galopante, está muriendo, está agonizando, no hay nada que pueda hacerse por él, se acuerdan de Jesús, lo mandan a llamar, pero ahora para allá, ¿qué? Un día. Para acá, otro día. Pero bueno, esto se une, según el versículo 6, se une a que cuando Jesús oye estas palabras de que Lázaro está enfermo, dice, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Vas contando? La espera de estas mujeres se va a acrecentar. Finalmente, cuando Jesús llega, Lázaro llevaba 4 días muerto y sepultado. La espera es terrible en estas situaciones. No nos gusta esperar. Es incómodo esperar. Vienen a nuestra mente muchas cosas, mucha presión. Y al igual que tú y que yo, Marta está pasando por estas cosas. Ellas tuvieron que pensar cosas, sentir cosas,
hablar cosas. Yo no me extrañaría que ya comenzaran con una buena expectativa. Vamos a mandar a llamar a Jesús. Lázaro, tranquilo, que hemos mandado a llamar a Jesús, al Maestro, tranquilo, que va a venir, que llegará en breve. Pero claro, las horas van pasando y este hombre está empeorando. Me imagino a estas mujeres que mientras este hombre está agonizando, se miran entre ellas y las miradas lo dice todo. Lo mismo se salen de la habitación y dicen, ojalá estuviera el Maestro aquí. Ojalá estuviera el Maestro aquí. Los médicos de la aldea no pueden hacer nada y el tiempo sigue. Y la enfermedad destruye por completo a Lázaro. Se acabó todo. Lo meten en una cueva, lo entierran y pasan los días. Entonces la gente se acercan allí a darle el pésame a la familia. Van llegando personas dándole el pésame, pero el Maestro no llega. Y pasan los días y van llegando personas, pero sigue sin llegar el Maestro. ¿Qué pasa aquí? ¿Está Jesús jugando con los sentimientos de estas mujeres? ¿Se ha despistado haciendo otras cosas más importantes? ¿Le fallaron a Jesús sus cálculos? Algunos de los más críticos dirían, mira cómo estas mujeres amaban a ese carpintero y mira cómo le responde. Ni siquiera ha venido. Y es que la espera a veces desespera. ¿Pero por qué desespera? Porque la esperanza no es una esperanza verdadera. Escucha bien. Cuando la espera te desespera, la esperanza que tú tienes no es una esperanza verdadera. Mira, ahí espérate, para el carro. ¿A quién llamaron? Sí, a Jesús. Estas mujeres llamaron a Jesús. Pero ¿sabe cuál era el problema? Que ellas tenían defecto, tenían taras en su conocimiento acerca de quién era Jesús. Habían ideas erróneas que tenían del Maestro. Ellas tenían un Jesús puramente terrenal. Su esperanza estaba en una combinación de cálculos de probabilidades, en que si viene rápido puede que sí, en que si tarda más puede que no, en ojalá viniera el Maestro, si estuviera aquí. Una esperanza que no es esperanza. Una esperanza incierta, una esperanza que no es segura. ¿Qué estaba haciendo Jesús con esos 2 días? ¿Te has parado a pensar? Muchas cosas. Pero una de las cosas que hace es tratar el corazón de Marta y de María. Jesús lo que está haciendo es arrancar la maleza. Estas mujeres necesitan una poda en algunas ramitas de su fe. Hay algo corruptible en ellas acerca de Jesús, de ideas que debe morir. ¿Para qué? Para resucitar unas ideas incorruptibles. Algunos conceptos acerca de Jesús están errados. Veamos algunas cosas. En primer lugar, ellas pensaron en cómo Jesús tenía que hacer las cosas para que aquello acabara con éxito. Debe venir Jesús inmediatamente porque si viene, entonces estará aquí y Lázaro sanará. ¿Te das cuenta? Que ellas ya han planificado cómo tiene que Jesús hacer las cosas. Mandamos al Maestro, viene hasta aquí y lo sana. Era la forma de ellas. Jesús debía hacer las cosas como ellas pensaban que tenía que hacer las cosas. No creo que hubiera una soberbia por parte de ellas, pero sí lo que estaban haciendo es medir las cosas según las probabilidades humanas. Tanto Marta como María, ¿sabéis qué le dice a Jesús? Lo mismo, las dos. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿No te has parado a pensar, acaso Jesús no podría haber mandado la palabra desde allí y quedar sano? Como hizo con el siervo del centurión, que solo mandó la palabra y fue sano. ¿Por qué tenía que ir Jesús a la casa? Porque ellas habían dicho de cómo tenía que hacer Jesús las cosas. Ellas habían hecho sus cálculos y habían concluido que Jesús tenía que estar allí. Error garrafal. Error que nosotros solemos tener con frecuencia.
Dictamos según nuestros cálculos, según nuestra inteligencia terrenal, según nuestros esquemas, según nuestros sistemas de pensamiento de cómo Jesús se tiene que ajustar a nuestra forma para solucionarnos los problemas. Además, en segundo lugar, ella, es verdad que seguramente a Jesús lo tenían como la persona más maravillosa del mundo. Nadie como él. Pero ¿sabes qué? Limitaban su poder hasta que la muerte llegaba. Para ella la muerte no tenía solución. Y aunque creían en una resurrección futura, esta no la relacionaban con Jesús. Como que Jesús no estaba ahí. Fíjate en el versículo 23 lo que le dice Jesús. ¿Qué le dice? Tu hermano, ¿qué dice? Tu hermano resucitará. Y Marta le contesta, versículo 24, yo sé que resucitará ¿en qué? ¿En el día? En el día postrero. Sí, Jesús, yo sé que Dios lo va a levantar de entre los muertos, a todos nos va a levantar, para dar el pago a los justos y a los injustos. Pero en este pensamiento, esta resurrección, Jesús como que no tiene nada que ver con eso, con ese evento final. Pero bueno, y vamos a imaginarnos que ellas creen que Jesús puede resucitar de la muerte a Lázaro. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín. Muy bien. Vale, Jesús, tú puedes resucitar a Lázaro, pero ya hasta aquí, porque más de 4 días. ¿Qué pasaba? ¿Cuál era el problema de los 4 días? Había una creencia judía sobre la muerte y el alma, que les hacía pensar que el alma salía del cuerpo y flotaba cerca del cuerpo durante los 3 primeros días. Fíjate lo que dice el Talmud judío. El alma del muerto ronda el cuerpo durante 3 días, esperando reentrar en él. Pero una vez que el cuerpo haga Misrat de Rabab, dice, durante 3 días, el alma planea regresar al cuerpo, pensando que podría revivir, pero cuando ve que el rostro ha cambiado, se va y no vuelve. Esta gente pensaba que durante 3 días, vale, el alma está ahí y que, bueno, lo mismo en esos 3 días se podía hacer algo, Dios podía hacer algo, pero ya el 4.º día. Así que cuando Jesús fue al sepulcro y le dice, quitad la piedra, que le dijo Marta, Señor, hiede ya, está descompuesto, porque es de 4 días. Esta gente ven a Jesús, que tiene poder hasta un punto. Un poder limitado. Un Jesús puramente humano. Sus cálculos, sus esquemas, sus tradiciones, sus ideas preconcebidas, convertían su esperanza en una esperanza de pegatina, de papel, de algo terrenal. El que espera en un Jesús, según sus cálculos humanos, desespera. Te lo vuelvo a repetir. El que espera en un Jesús, según sus cálculos humanos, desespera. Este es el Jesús que nos presentan en estos días las diferentes hermandades, representado con una corona de espinas, que nos hace sacar unas lágrimas cuando se escucha una saeta, pero que permite la borrachera y la glotonería. Ese no es Jesús. Ese no es Jesús. Ese no es Jesús que te hace vivir la vida sin deseo de santidad, sin deseo de conocer más a Dios, ni de conocer la voluntad de Dios revelada en la Escritura. Ese no es Jesús. Pero tampoco es el Jesús de muchos evangélicos. Aquellos que cuando viene la prueba, huyen despavoridos de la fe porque piensan que no debían sufrir. Porque no lo merecen. Tantos años que llevo sirviendo a Dios, ¿yo cómo voy a sufrir así? Tampoco es el Jesús que tiene que actuar de acorde a nuestros planes, ni a nuestro tiempo, ni a nuestra forma, o si no, lo despedimos del Señor. Hay tanta gente que tunean a Cristo. Tunean a Cristo. Aún nosotros en algunas cosas tenemos deficiencia acerca de quién es Jesús.
Por eso, hermanos, desesperamos en las pruebas. Por eso nos llenamos de ansiedad, nos llenamos de temor, nos llenamos de ¿qué? De cosas que hacen que busquemos pócimas mágicas y otros apoyos en otros lugares, en vez de esperar. ¿Sabéis que la espera en medio del sufrimiento es una gran oportunidad? La espera en medio del sufrimiento es una gran oportunidad para ser tratados por Dios. Hay tantas cosas que debe pulir Dios de nuestra fe. ¿Sabéis tantos prejuicios que tenemos? Muchas veces son tradiciones familiares que no encajan y entonces como no encaja tenemos que encajar a Jesús. O tradiciones personales. Muchas veces una confianza en nuestra propia fuerza. Hay tanto orgullo en nosotros nacido de nuestras experiencias que mira, 2 días más nos ponen fino. 2 días más son necesarios para acabar con nuestro orgullo, para acabar con nuestra confianza, para acabar en nuestros apoyos, para acabar con nuestro Jesús de llaverito. 2 días más son necesarios. No sé si estás atravesando una situación difícil, pero te quiero preguntar, ¿estás en la espera? Esos 2 días más, aprécialo. Aprecia esos 2 días más por lo que estás pasando, porque ahí es necesario que Dios quite y arranque maleza, y quite espino, y dé cera a tu fe y a mi fe. Pero quiero darte una buena noticia, que Jesús no solo arranca, sino que también planta. Que Jesús no solo mata esperanza, sino que nos da una esperanza viva y nueva. Amén. Dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Si nosotros no queremos desesperar en la espera, hay una pregunta que cambiar. En vez de decir, ¿quién es ese Jesús que ama a Marta, María, o que tú amas? Debes decir, ¿quién es ese Jesús que ama a Marta, a María y te ama a ti? Es diferente. Esa es la pregunta que nosotros debemos preguntarnos. No quién es ese Jesús que ama a Marta y María, sino quién es ese Jesús que ama a Marta y a María. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Pues te voy a dar 3 cositas. Lo primero que tenemos que saber, que ese Jesús es el que tiene autoridad sobre todas las cosas. Tiene autoridad sobre todas las cosas. Tanto Marta como María dijeron estas mismas palabras. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entre ellas seguramente estuvieron hablando estas mismas palabras. Oh, Marta, si estuviera aquí el maestro. Oh, María, si estuviera aquí, seguro que no hubiera fallecido. Estas 2 mujeres no parece que están reprochando algo a Jesús. Tampoco parece que están mostrando resentimiento hacia Él. Ellas no dijeron, Jesús, ¿qué ha pasado? ¿Por qué te has entretenido? ¿Dónde te has metido? Debería haber estado aquí. No creo que fuera esa la reacción. Ellas, las que están expresando es su agudo dolor. Era el anhelo profundo de que Jesús estuviera en aquel lugar. Humanamente hablando, para ellas, Jesús había llegado tarde. Jesús había llegado tarde. Eran los cálculos humanos. Pero ¿es esto cierto? ¿Jesús llegó tarde? Hay pasajes anteriores que Jesús muestra el control que tenía acerca de esta situación, un control absoluto. Mira, nada más que le informan de la enfermedad, dice claramente, esta enfermedad no es para muerte, sino ¿para qué? Para la gloria de Dios. Después se queda 2 días más allí. Y después sabe cómo va el proceso de enfermedad de Lázaro. Tanto que dice, Lázaro ha muerto, ya lo sabía. Después se dirige hacia allí. Se dirige al sepulcro donde lloraban la gente la muerte de Lázaro. ¿Quién es este Jesús? Jesús es Dios. Jesús es Dios. Dios soberano, que tiene control absoluto de todas las cosas. Ni un pelo de nuestra cabeza cae sin que Él dé su consentimiento. Ni siquiera esa pequeñísima bacteria que te produce gastritis crónica se le ha escapado a Dios.
ni la palabra hiriente de tu cónyuge tampoco, o de otra persona, ni ese gasto imprevisto que hace que creas que no vas a llegar a final de mes. Que no, que Dios lo tiene todo controlado, no se le escapa absolutamente nada. Él es el Dios soberano, el que controla todas las cosas. Y a Jesús no se le está escapando la situación de Lázaro. Como hemos dicho, esta situación está dentro de los planes para que el Padre sea glorificado y su pueblo sea bendecido. Su Padre va a ser glorificado y Marta y María van a ser bendecidas. Jesús nunca llega antes, ni llega después. Llega cuando tiene que llegar. En el tiempo de Él, en la agenda de Él, ni siquiera en la muerte. Él nunca te da una muerte o nos dará una muerte que no esté planificada por Él, a la hora que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere. La vida es un don de Dios. Él nos la da y Él decide poner fin a la misma. Dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Pero Dios sí decide. ¿Cuándo es el principio de nuestra vida? Él sí decide cuáles son las pruebas que nosotros tenemos que pasar. Y Él sí decide cuándo es el día de nuestra muerte. Todo está en control absoluto de nuestro Dios y de nuestro Padre bueno y de este Jesús de Nazaret, el cual se le ha dado potestad de todas las cosas. El rey David, como hemos dicho antes, fue un hombre atribulado constantemente, perseguido, con objeto de muerte, pero él sabía que cada cosa estaba al control de Dios. El Salmo 31:15 dice, en tu mano están mis tiempos, en tu mano. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Así que la muerte de Lázaro no es algo fortuito, no es cosa del destino, no es mala suerte. Si hubiera habido la medicina que tenemos hoy, a lo mejor Lázaro no habría muerto. No. No fue un error humano tampoco. Fue el momento que Dios había preparado para él. ¿Para qué? Para glorificarse. Para glorificarse. Es verdad que aquí lo resucita, pero después Lázaro muere otra vez. Jesús se presenta en esta casa. Y este Jesús no entra en los cálculos de Marta y María. A este Jesús no se le puede encapsular, no se le puede medir, no se le puede predecir. Este Jesús no está en manos de la ciencia para amordazarlo con una camisa de fuerza, que no, que Él está por encima de las propias leyes que Él ha establecido. Y cuando Él quiere, interviene y para esas leyes. Y si quiere detener el sol, lo detiene. Y si quiere detener alguna ley natural, lo detiene. Eso se llama milagro. Dios entra en escena y puede hacer que el curso natural se suspenda por un momento. ¿Para qué? Para hacer una obra poderosa para glorificarse. Este es Jesús. Este es Jesús. El Hijo de Dios, el soberano Rey, el que por su palabra se someten todas las cosas. Este es el Jesús que ama a Marta y el que ama a María y el que ama a Lázaro y el que te ama a ti. Este es Jesús, el que hace todas las cosas para su gloria, para el bien de los suyos. Él nunca llega tarde. Ni el peso de la prueba que te da se le ha ido un gramo más de la cuenta. No, Él no se ha despistado ni una milésima de segundo. Este Jesús es digno de poner nuestra confianza en Él. ¿Sabéis por qué? Porque Él es Dios. Dios soberano, que controla todas las cosas. Y te añado, y te ama a ti. Y me ama a mí. Querido, muchas veces desesperamos porque no lo creemos así. Porque no creemos que Él tiene el control de las cosas. Porque creemos que el control lo tiene mi jefe. Creemos que el control lo tengo yo. Creemos que el control lo tiene Trump. Creemos que Dios
tiene el control de todas las cosas. Y ese Dios es Jesús de Nazaret. Amén. Lo segundo que deseo responder a la pregunta, ¿quién es este Jesús que ama a Marta, a María, a Lázaro y te ama a ti? Es una persona que se identifica con el dolor y que consuela en medio de las situaciones difíciles. Fíjate, la Escritura nos muestra que María, hermana de Lázaro, cuando escuchó que el maestro la llamaba, fue deprisa a buscarlo y algunos judíos siguieron detrás. Dice el relato, versículo 33, 34, que Jesús entonces, al verla, ¿cómo? Llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, dice, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y versículo 35. Como sabéis, uno de los versículos más preciosos de las Escrituras. Jesús lloró. Jesús lloró. Jesús miró a María llorando, a los judíos que la acompañaban llorando. Dice que se conmovió profundamente en el espíritu. Este verbo, conmover, abarca dos emociones en la persona de Jesús. Dos. Una, indignación y otra, simpatía. Podemos preguntarnos, ¿por qué Jesús se indigna? Jesús no se indigna con María ni con los judíos, sino que Él centra su atención en el pecado. El pecado es la causa subyacente de todo sufrimiento, de todo dolor y de toda pena. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Sí, la muerte física, pero además la muerte espiritual, la separación eterna de Dios, la separación de la verdadera fuente de vida. La causa real de todas nuestras desgracias se llama pecado. No es la falta de educación, no es la falta de progreso. Este enemigo mortal se llama pecado y por cuanto todos pecamos, destituidos de la gloria de Dios. Pero además, otra de las palabras, de las emociones que implica conmoverse, es simpatía. Jesús se conmueve y ¿qué dice? Llora. Está indignado por todas las desgracias que ha traído el pecado de la humanidad. Pero también se implica en el sufrimiento de los demás. ¿Y qué hace? Llora. Y las lágrimas de Jesús no son las de un profesional. No es un sentimentalismo barato. Las lágrimas de Jesús provienen de un corazón genuino, de un corazón puro, de un corazón santo, de un corazón lleno de amor. Yo creo que no hay lágrimas, seguro, que no hay lágrimas que han sido derramadas en la humanidad más preciosas, más puras que la de nuestro amado Señor Jesucristo. Jesús, además de ser 100% Dios, es 100% hombre, humano. Pasó por momentos duros, nació en un aparcamiento de animales, perseguido nada más nacer por el rey Herodes, rechazado por los suyos, negado por sus discípulos, traicionado, acusado injustamente y muriendo una muerte horrenda, como la de un malhechor en una cruz, lleno de vergüenza. Cristo, más que nadie, sabe lo que es el dolor y lo que es el sufrimiento y lo que es la tentación. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestra debilidad. Quiero decirte que no hay nadie mejor que te pueda comprender que Jesús. Pero no hay nadie mejor que te pueda consolar que Jesús. Él no es una persona fría. No es lejana, no es distante, no es pasiva, no es indiferente. Él no es un trozo de madera al cual le habla y no responde. Al cual lo tienen que sacar, porque si no, no sale. Él es una persona viva, una persona que anda entre nosotros, que aunque no lo vemos, está por su espíritu en medio de este lugar. Él es cercano, muy cercano, más cercano que tus propios pensamientos. Él está aquí. Él está aquí. Ese Jesús que se conmueve en el espíritu, también se conmueve hoy.
cuando ve el pecado, cuando ve tu dolor. No hay nadie, querido, para encontrar mejor consuelo en medio de nuestras adversidades que Jesús. Y cuando lo hallamos a Él, y cuando lo vemos a Él, nuestras almas descansan. ¿Por qué desesperas en medio de la prueba? Porque no estás creyendo que Jesús está cercano a ti. Porque no estás creyendo que Jesús puedes ir a Él para que Él pueda consolarte. Porque no estás viendo un Jesús cercano. Así que acuérdate de eso. Tercero, ¿quién es este Jesús que ama a Marta y que ama a María y que ama a Lázaro y que te ama a ti? En tercer lugar, voy a usar las mismas palabras que él usa. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Jesús no solo es un paño de lágrimas, al cual podemos acudir en nuestro momento de dolor. Tampoco es solo una persona que cuando ve el pecado se indigna y ya está. No es un simple ahí sanador mejor que los demás, no es un simple profeta que existió solamente, ni el maestro de los maestros. No. Jesús dice, ¿quién es Él? Yo soy. No te puedo imaginar lo que eran estas palabras para un hebreo. Esas palabras las que usó Dios cuando se reveló en la zarza ardiente a Moisés. Yo soy. Bueno, ¿y quién le digo que eres tú? Dice Moisés a Dios. Dile que yo soy el que soy. Y Jesús allí dice, yo soy. En el Evangelio de Juan tenemos 7 yo soy. Uno de estos es, yo soy la resurrección y la vida. Vaya declaración. Quiero decirte que Jesús no es solamente uno que puede resucitar a alguien. No es solamente eso. Jesús no es solo alguien que puede volver a la vida a alguien. No. Él es la fuente de la vida. Él es la resurrección. Él es el que viene a poner la solución al gran problema de la humanidad llamado pecado. Ese pecado que nos alejaba de esa fuente. El pecado es el que ha producido la muerte. Así que la muerte se asoma y acaba con toda esperanza. Pero entonces viene Dios, hecho carne en la persona de Jesús, para traer el único antídoto contra el pecado, contra la muerte, contra el que tenía el imperio de la muerte. Y ese es Jesús de Nazaret. Querido, aquí se declara a Él como la resurrección y la vida. Y esto sería solamente una declaración si no vemos la resurrección. ¿Hubiera sido mentiroso? ¿Hubiera sido un lunático? Pero cuando avanzamos y vemos la obra de Jesús y vimos la vida perfecta de Jesús y que acumuló méritos y méritos y méritos y méritos y después murió en sustitución de los pecadores, cargando la ira divina que debía caer a ti y a mí, la carga Él en la cruz del Calvario. Vamos viendo la obra de Jesús y vamos viendo cómo Él va poniendo el antídoto. Pero si se hubiera quedado ahí, nada hubiera tenido sentido. Pero dice que al tercer día Jesús resucitó de entre los muertos. Jesús resucitó de entre los muertos. Y eso quiere decir que esta afirmación es genuina, que esta afirmación es verdadera. Él ha puesto fin a la tragedia de la humanidad. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees? ¿Crees en Jesús? ¿Crees con todo el corazón en qué Jesús? ¿Cómo, Isaías? No, que en qué Jesús crees. Esto es importante, que sepas responder esto. ¿En qué Jesús crees tú? No vaya a tener tu esperanza de que vas a estar absuelto el día del juicio y te hayas creado tu propio Jesús.
y tenga un Jesús de llavero. El Jesús, que es Jesús, ese es el Jesús revelado en las Escrituras, con todos sus atributos, con todo lo que Él es. Es ahí donde tienes que depositar tu confianza. Por eso tienes que mirar, tienes que leer, tienes que escudriñar la palabra de Dios para saber quién es Jesús. ¿Cómo te encuentras en tu vida en este momento? ¿Tienes adversidades? ¿Hay una enfermedad galopante? ¿Un hijo en rebeldía? ¿Tu pecado de envidia te carcome hasta los huesos? ¿Un familiar haciéndote la vida imposible? ¿Un rechazo o una persecución debido a tu fe? ¿En quién confías en estos momentos? ¿En el que puede con 10 kilos o en el que puede con todo? El Señor hoy nos dice que quitemos la piedra. Esa es nuestra parte. Señor, pero hiere ya. Quita la piedra. Eso es fe. Fe. Puede ser que llevas muchos años pidiendo por la salvación de tu hijo. Pero claro, cuando ve a tu hijo y ve la situación de pecado y ve que has orado tanto y no pasa nada, sino que todavía está peor, y entonces dice, ya no hay solución, esto es imposible, lo he intentado todo, ya no puedo más, no hay esperanza. Quita la piedra. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Lo mismo eres una persona que has pedido mucho y mucho por la restauración de tu matrimonio. Pero dices, wow, tanto pedido, Jesús se ha retardado tanto. Estamos ya en una situación imposible, lo he intentado todo. Ya me he hecho la idea de vivir sin mi cónyuge o mismo vivo con esa persona, pero como si fuera extraña. Esto ya no es ni matrimonio. Quita la piedra. Quita la piedra. Lo mismo puede ser que tengas un deseo ferviente de servir al Señor, pero debido a tu situación familiar, económica, de salud, dice, yo no estoy capacitado, incluso mi propia vida, esta vida para ser un hombre del Señor, yo ya he cerrado la puerta. Jesús dice, quita la piedra. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Lo mismo era una persona que vive una situación de ansiedad y de depresión por mucho tiempo. Y le has pedido a Dios una y otra vez, pero ya crees que ha llegado tarde y ya está haciéndote pensar de que vas a vivir así para siempre. Querido, esto es fe. Yo pasé por momentos de mucha dificultad, de ansiedad, de depresión. Fui a médico, a psicólogo, a psiquiatra, y un sabio consejo de mi padre me dijo, ¿quieres ponerte bien? Lee la palabra de Dios. Y yo le digo a la gente, yo fui el tonto que lo creí. ¿Me entiendes, no? Crees y verás la gloria de Dios. Quita la piedra. La fe es arriesgarse. Pero es que no pierdes nada. ¿Sabéis por qué? Porque esta esperanza está basada en las promesas de Dios y en la fidelidad de Dios. Las promesas de Dios son promesas de un Dios que no miente, de un Dios que es verdadero. Pero la fidelidad de Dios también le hace que Él cumpla todas sus promesas. ¿A qué miedo tienes a arriesgarte? ¿Qué vas a perder? Absolutamente nada. Todo es ganancia. Con Dios todo es ganancia. Porque Él es la resurrección y Él es la vida. Y porque cosas imposibles hace Él. Y puede haber situaciones que tú digas, yo no sé, no limites a Jesús. Él tiene el poder absoluto de hacer todo lo que a Él le plazca, para su gloria
y para tu bien y para mi bien. ¿Estás en la espera? ¿Estás desesperando? Si estás desesperando es una oportunidad para que Dios trate contigo. Pídele, Señor, quítame cosas erradas acerca de ti. Creencias incorrectas, tradiciones incorrectas, pensamientos incorrectos. Este orgullo que me tiene de esta manera. Pídele al Señor. ¿Estás en la espera? ¿Hay dolor intenso? Pues quiero decirte algo, que Él ya no está a 30 kilómetros de distancia. Él está aquí y puedes acudir a Él para que Él consuele tu vida. Él está lleno de amor, de un amor que tú ni siquiera puedes llegar a imaginar. Excede todo conocimiento. Si estás en la espera, no desesperes, porque Él controla absolutamente todas las cosas. Amén. ¿Y sabes qué? Lo que mayor te puede dar descanso, que si estás en la espera, acuérdate, Él te ama. Él te ama. Él es el Jesús que ama a Lázaro, que ama a Marta, que ama a María, pero que también te ama a ti. Oramos. Señor, bendito sea tu nombre. Venimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, rogándote, pidiéndote que si nuestra confianza y nuestra esperanza están en un lugar equivocado, tú lo pongas donde debe estar. Que tú trates lo que tengas que tratar para que nuestra esperanza sea segura, sea viva y nuestros corazones estén descansados. Te ruego, Señor, tú sabes cada necesidad, cada prueba de cada una de las personas que están aquí. Espíritu Santo, ministra de manera independiente a cada uno según la necesidad que requiere. Pon tu fe. Trae convicción de pecado. Véncenos tú y vence nuestra resistencia. Vence nuestro orgullo. Vence nuestros esquemas de mente que no se ajusten a ti. Y ayúdanos a ver tu gloria. Ayúdanos a ver tu poder. Tú eres el Dios de lo imposible. Y a ti venimos, Señor. Venimos pidiéndote por nuestros hijos, por nuestros familiares. Venimos pidiéndote por que tú nos ayudes a crecer en carácter, creyéndote a ti que podemos ver tu gloria, cediéndote el control a ti absoluto. Señor, tú puedes vencer nuestra ansiedad y convertir un hombre ansioso en un hombre sobrio, descansado, lleno de paz. Tú eres ese Dios. Tú eres el Dios que cambia nombres. Tú eres el Dios que cambia corazones. Bendito al Dios y Padre que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos. Gracias, Señor, por tu